Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Varan llega a Dylan. Varan llega cuando Dylan está a punto de dispararle a Sair. Él lo convence. Luego salen juntos. Zebair, en cambio, vio todo lo sucedido. Mientras Varan regresa a la mansión con Dylan, Zebair busca una manera de salvar a Sair. Varan llega a la playa. Dylan grita de ira mientras Varan está en el auto. Dylan sale del auto. Él viene a Varan. Dice que solo quería hacerlo hablar. Varan dice que tu mano estaba en el gatillo. Dice que estaba temblando. ¿Qué pasaría si explotara? Explota de ira, cae y explota, se sacude y explota. Aunque Dylan dijo que no, Varan estaba muy enojado con él. Dylan dice que soy madre. Solo tengo a mi bebé en mente. Entraron a su habitación. Él dice, cuando estoy dormido o despierto, solo pienso en mi bebé. Si tú eres la madre, yo soy el padre, dice. Dice que es mi deber proteger. Regresan a la mansión. Varan está muy enojado. Va a la sala de estudio. Dylan va a Miran. Azade llega a Varan. Dice que sé que estás muy enojado con tu esposa. Dice que solo actuó con el corazón. También necesitas entenderlo con tu corazón. Dice que si fuera tu madre, habría actuado así. Dice que se parece a tu madre. La maternidad es un sentimiento más allá de la razón. No puedo protegerlo cuando actúa así. Azade le dice que necesita amor y compasión, no juicio. Varan está muy preocupado por él. Gul llega a Dylan. Él dice, ¿estás bien? Dylan dice que estoy tratando de ser bueno. Gul dice que si quieres hablar, te escucharé. Entonces Varan entra en la habitación. Gul dice que hablaremos más tarde. Sale de la habitación. Varan llega a Miran. Él lo ama. Dylan espera que Varan hable con él. Sin embargo, Varan no tiene intención de hacer esto. Junto con Arun y Jasmine, hacen planes para reconciliar a Cevdet y Zebrille. Dicen que una sola comida romántica los reconciliará. Dylan llega a Varan. Quiere hablar con él. Dylan dice que quiero que me entiendas. Varan dice que te entiendo. Pero no me entiendes, dice. Dylan, hice lo que tenía que hacer. ¿Qué quieres decir con que hice lo que tenía que hacer? Hay un maníaco ahí fuera. Dice que tendió una emboscada a mi familia. Varan dice, morí y volví a la vida hasta que llegué allí. Él dice, ¿y si algo te pasara? Dylan, te dije cómo me sentía. Estaba tan asustada. Sí, estuvo mal, pero no actué pensando. Dice que solo estaba siendo emocional. Varan dice que lamento haber alzado la voz. Estaba tan asustada. Cuanto mayor es mi miedo, más fuerte se vuelve mi voz. Dice que no puedes protegerlo sin su madre. Protegerlo también significa protegerte a ti mismo. Varan, no te estoy diciendo que protejas a Miran. Dice que solo digo que no actúes solo. Dylan dice que está bien, prometo que no volveré a actuar solo. Frat era muy leal a Zebair. Por eso podría habernos responsabilizado de su muerte, afirma. Mientras tanto, el poeta recuerda las palabras del poeta Dylan. Él pregunta, ¿tu madre nunca te amó ni te acarició el pelo? Por otro lado, las palabras de Varan. Él dice, quien quiera que estés protegiendo, debes saber que te vendió. La mente del poeta se vuelve muy confusa. Arun y Jasmine preparan la cena. Llama a Cevdet y le dice que tienes que ir al restaurante con Zebrille inmediatamente. Llama y dice que han llegado los financieros. Mientras la señora Azade estaba con Dylan y Gul, me cansé un poco. Dice que me deje ir a mi habitación. Rose vigila por la noche detrás de ella. Dice que camina con un rifle en la mano hasta la mañana. Dios sabe que la está esperando con ella en su habitación. Cevdet y Zebrille llegan al restaurante y se encuentran con una mesa romántica. Sentada a la mesa, Zebrille dice que probablemente será una cena de disculpas. Cevdet responde, te estoy escuchando. Zebrille se vuelve loca. Y se levanta de la mesa.
Además, se olvida. Dice que espera sus disculpas de mi parte. Dylan le dice a Baran, quiero aprender a usar un arma. Baran dice, ¿quieres volverme loco? Gul dice que hay alguien en el jardín. Frat dice que son guardaespaldas. Gul llama obstinadamente a Frat. Frat sonríe cuando mira hacia afuera y cierra la cortina. Las farolas dicen rosa. No te preocupes, te protegeré cuando esté contigo. Dice incluso de las farolas. Firat sonríe. Dylan le dice a Baran que está decidido a usar un arma. Ella dice, sabes, soy la esposa de un señor, necesito saberlo. Mire, la señora Azade está usando un rifle, dice. Se despiertan por la mañana. Se dicen buenos días el uno al otro. Luego dice, ¿por qué estás mirando? Baran dice, estoy mirando, veamos cuando quitas los ojos de encima. Nuestra pareja mirándose. Juegan al juego de quién puede apartar la mirada primero. Jasmine y Arun regresan al restaurante por la mañana y ven que la comida es inútil. Querrán resolver el problema con Cizek. Baran Dylan se acerca a él mientras se prepara. Cuando Dylan ve a Baran, se le cae el pendiente. Baran, todavía te emocionas cuando me ves. Siempre estás comiendo bocadillos. Zebair toma medidas para salvar a Sair. El poeta tiene en mente las palabras de Dylan y Baran. Llama al poeta Baran y le contaré todo. Pero tengo una condición, dice. Baran usa el arete de Dylan. Dylan pregunta, ¿soy torpe? Baran responde solo cuando hace contacto visual conmigo. Se miran a los ojos con amor. Mientras tanto, suena el teléfono de Baran. Los hombres dicen que Sair quiere hablar con Dylan. Mientras tanto, Zebair tomó medidas para salvar a Sair. El poeta queda muy sorprendido al ver a Zebair frente a él. El poeta pregunta, ¿me traicionaste? Él pregunta, ¿Zebair Karabey influyó en usted? El poeta dice que también influye. Dice que traeremos a Zebair Karabey de vuelta al suelo. Dice que tenemos más trabajo por hacer. El poeta dice, ya no estoy en este negocio. Dice que no matará a un bebé. Zebair no puede aceptar lo que escucha. Al salir juntos de la casa, Baran y Dylan se encuentran con Kudret y Frat. Dylan dice que déjame ir también. Dice que el poeta quería hablar conmigo. Frat dice que tal vez hable. Convence a Baran. Mientras se van juntos, Baran le dice a Frat que debe informar a Akif para que pueda presenciar lo que se dice. Por otro lado, cuando llegan flores a la casa, Zebrille pregunta, ¿quieres complacer mi corazón con una flor? Zebdet dice que no cometí ningún error. Él dice, de todos modos, no compré la flor. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.